Y hablando de familia, quiero un poquito hacer una pequeña remembranza este día. Vamos a hacer un alto de nuestro estudio en Jueces. Creo que algunos se han quedado un poco picaditos con ese tema de Débora y su rol que ella cumple en el liderazgo. Y posiblemente lo vamos a retomar esto la próxima semana, lo vamos a dejar un poco intrigados esta mañana. Hoy día, en este momento, vamos a tocar un tema que voy a empezarlo a raíz de mi propia experiencia. Esta semana la semana pasada retornamos de la selva en un viaje de una semana de enseñanzas con muchos de los hermanos allá. A propósito, ellos envían sus saludos. Nuestro hermano José me acompañó y chequeó muchísimos ojos y estamos en el proceso de conseguir lentes para los hermanos. Y algunos van a necesitar operación también y oremos para que el Señor en su voluntad provea para que estos hermanitos de lugares que ustedes quizás nunca llegarán en su vida, aunque a muchos los he tratado de invitar y llevarlos a exponerlos la realidad de nuestro país en lugares donde hermanos tan simples tienen un amor tan entregado al Señor y por eso siempre quiero seguir volviendo, porque me anima. Más que yo ser una bendición para ellos al enseñarles todos los días, ellos son una gran bendición con la simplicidad y entrega de su fe tan sacrificada. En uno de esos me quisieron hacer comer una iguana y cuando yo salía ya la iguana estaba en la parrilla y el día anterior lo tenía en la mano, lo cogí así, pero todavía no me atreví de repente en el siguiente viaje. Y digo esto porque antes a ese viaje hice una visita a Lima para ver a familiares míos por la muerte de mi abuelita. Mi abuelita de 83 años falleció después de como 3 décadas después de la muerte de su esposo. Ella falleció. Son 2 personas que quizás ustedes tampoco nunca lo van a escuchar de ellos. Edilberta Torres Panduro, Juan Pablo Torres Urrelo. Quizás nunca van a venir a su mente, pero sí están en la mente del Señor por la calidad de vida que ellos vivieron. Y alguien dice que recordar es volver a vivir. Yo diría que recordar es vivir mejor. ¿Por qué? Porque lo que nos han dejado aquellos santos nos ayudan a enfocar mejor la manera de vivir hoy en día. Y mis hermanos, con ese ánimo deseo esta mañana, a manera de testimonio, darles un enfoque a algo importante en nuestra vida. Cuando estuve ahí parado al frente de familiares con el ataúd de una anciana que vivió fielmente al Señor, no consiguió un gran título universitario, no tuvo una gran empresa. La gran empresa de su vida fue que otros lleguen a conocer a Dios, lo que Cristo le está encomendando. ¿Quieres ser tú un pescador de hombres? Eso fue el compromiso de su vida. ¿Y cuántos de nosotros estamos fallando en ese enfoque? ¿Y por qué? Al estar parado al lado de ese ataúd de una mujer santa, hice un repaso de primos que no había visto hace años, muchísimos años. Y al hacer un repaso de la familia que viene, y aún en mi mente puedo pensar aquellos familiares, me pongo a pensar en lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida en estos años. Una de las cosas que el Señor ha estado enfocando en mi vida en estos años tiene que ver con un tema muy importante. Y si tan solo lo puede coger esto, vamos a seguir adelante. Ese es el tema de honrar a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. Digo a manera de testimonio porque ustedes saben que a los 6 años mi familia se desmembró. Y al estar ahí parado mirando a la familia, me puse a pensar en los sentimientos encontrados que yo tenía en referencia a mis padres inmediatos. Porque a los 6 años terminé primero con una madrastra, luego con otra y luego con otra. Y cuando uno tiene que
escuchar este llamado del Señor a honrar a tu padre y a tu madre, ¿de qué manera debe afectar tu corazón? Me sentí muy desafiado, pero dentro de mi corazón yo sabía y sé que lo que el Señor está haciendo en mi vida tenía que demostrarse en los hechos. Y así fue cuando empecé a estudiar la universidad. Este pasaje empezó a tomar forma de una manera, de una confrontación tremenda en mi interior. Sabemos que este pasaje, como dice la palabra de Dios, este pasaje, ¿no?, es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Y al recibir esto, y al ver a mi familia, y a ver a todos allí reunidos, yo me pongo a pensar, ¿de qué manera esa promesa se está acentuando en mi vida? Y esto que sea un desafío para ustedes también, porque muchas veces, cuando nosotros tenemos las promesas de Dios, pero no lo afirmamos en nuestra vida, no vamos a cosechar las bendiciones del Señor. ¿De qué manera esta promesa se hace una realidad en nuestra vida? Para los pequeños, honrar a tu padre y a tu madre significa obedecer. Honrar a tu padre y a tu madre para los adolescentes significa respetar a tus padres. Hay muchos adolescentes aquí, muchos jóvenes. Yo no sé cuál será tu realidad. Y para los adultos, el honrar a tu padre y a tu madre significa dar a tus padres un trato digno en su vejez. ¿Saben por qué les digo esto? Porque ese mandamiento con promesa viene de esta manera. Viene de la manera que el Señor nos lo dice, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Me gustaría vivir largo para ver a mis nietos y quizás bisnietos, no sé, pero algo que el Señor te dice es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Eres niño? Obedece a tu padre. ¿Eres adolescente? Respeta a tus padres, estás bajo su techo. Si eres adulto, mira bien cómo estás tratando a tus padres ancianos. Porque, mis hermanos, aquí hay una gran promesa. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres vivir largo? Honra a tu padre y a tu madre. Y doy gracias a Dios que cuando el Señor me confrontó con esta verdad a los 17 años, al estar muy lejos de mi tierra, el Señor empezó a ordenar mi vida. Otra gran lección que el Señor me está dando en este tiempo es esto: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó a Cristo. Al pensar en mis madrastras, que me dejaban con un montículo tremendo de ¿qué? De ropa sucia para yo lavar a los 6 años, yo dije, un día voy a ser grande y va a ver lo que voy a hacer. Empecé a desarrollar el rencor, el odio. Pero el mandato del Señor es que debemos perdonar. Alguien dice que el perdón es algo tan dulce hasta que tú tienes que dárselo a alguien. Alguien dijo que el perdón, o el que no concede perdón, es como aquel que incendia un puente que él un día va a tener que cruzar. Y eso tuve que acentuar también en mi vida. Ahora me dicen que mi madrastra que me daba este montículo de ropa sucia para lavar es creyente. Yo digo, gloria a Dios. Y yo les aseguro que en mi corazón no tengo rencor. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el perdón, cuando tú obedeces en perdonar, tú te vas a sentir libre. De repente alguien vino esta mañana y dice, uy, ahí está esa persona que hace 15 años me miró mal. Y hay muchos que viven su vida esclavizadas porque alguien le vio mal o escuchó que alguien dijo algo mal por ahí y efectivamente quizás alguien hizo hasta algo mal para ti. De repente alguien te dio para que laves bajo la lluvia un montículo de ropa sucia. ¿Pero vas a ser tu esclavo el resto de tus días por eso? El perdón nos concede libertad, pero también nos concede
sanidad. Qué bueno es ver a esa persona que te ha hecho mal, pero ya no siento ningún dolor. Te sientes libre, te sientes sano. Y eso, mis hermanos, ¿saben qué es? Eso es santidad. Eso es santidad. Y al tener la santidad, estamos reflejando el carácter de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Perdona a tu hermano. Eso es algo que lo capturé tan bien en mi vida cuando estuve en Lima. Pero hay un detalle y con eso quiero ahondar en el tema de esta mañana. Y esto tiene que ver con este verso. Con este verso. Dice, con mi ejemplo, hoy se está mandando mucho. Con mi ejemplo les he mostrado, dice el apóstol Pablo, que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿En qué parte de los evangelios escuchamos este dicho de Jesús o leemos el dicho de Jesús? Hay más dicha en dar que recibir. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿En cuál de ellos? En ninguno. El Señor, sin embargo, dijo, hay más dicha en dar que en recibir. No está en ninguno de los evangelios. Pero sin embargo fue una palabra tan clave, tan importante para la vida de nosotros los creyentes. ¿Qué queremos decir con eso? Al finalizar, el apóstol Juan, su evangelio dice, hay muchas cosas que el Señor dijo que si tan solo los escribiríamos, todos los libros del mundo no queparían para escribir todo lo que Él ha dicho. Y este dicho del Señor, hay más dicha en dar que en recibir, es fundamental, es trascendental para nuestra vida. Y quizás muchos de nosotros estamos siendo mezquinos a entenderlo. Pero en primer lugar tiene que pasar por aquí. Yo me pregunto, Señor, ¿de qué manera puedo honrarte en el dar? Él dice aquí, hay más dicha en dar que en recibir. Y para ello tenemos que ir a hacer un estudio de lo que significa el dar. Y esta mañana quiero a todos ustedes desafiarlos a pensar en lo que el Señor me está desafiando en mi vida. Les he hablado del honrar a sus padres, les he hablado del perdonar los unos a los otros, pero también quiero enfocar algo. En primer lugar, en mi vida quiero enfocar hacia ustedes lo que el Señor nos dice en cuanto al dar. Vamos a hablar del autor del dar, la actitud del dar, la autoridad del dar, el adversario del dar y también la aprobación del dar. Ese es el recorrido que queremos hacer esta mañana, muy ambicioso, pero es un tema bastante amplio, pero de todas maneras quiero decirles, y voy a tratar de ser preciso. Si en primer lugar vamos a ver el dar, veamos al autor del dar. Okay, vamos a ver al autor del dar y vayamos a Génesis. El primer libro de Génesis. ¿Saben que todo el manual para nuestra vida está en Génesis? Allí está el comienzo. Allí es donde debemos ir. El tema del perdón también está en Génesis. ¿Okay? El tema de honrar a tus padres también está en Génesis. Y este tema del dar, veamos lo que el Señor dice en cuanto al dar. En Génesis 1, realmente todo el capítulo está relacionado al dar. Fíjense lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 3, y dijo Dios. Verso 4, y vio Dios. Verso 5, y llamó Dios. Verso 6, luego dijo Dios. Verso 7, e hizo Dios. Más o menos ya saben a dónde quiero ir. Todo el capítulo se trata de Dios. Si nosotros queremos enfocar en el dar, en primer lugar tenemos que definir quién es dueño. Y hablar de dueño, tenemos que hablar de alguien que lo tiene todo, que es soberano. Y hablar de soberanía es hablar de Dios. En otras palabras, lo que aquí nos está diciendo el Génesis es que todo se trata de Dios. Dios creó, Dios dijo, Dios vio, Dios hizo, Dios llamó, Dios puso, Dios bendijo.
El primer punto que queremos y deberíamos saber en cuanto al dar es que el autor del dar es Dios. Y eso viene a nosotros como el dueño. Dios es dueño de todo. Él creó esto de la nada. Dios es dueño. El primer punto en nuestra vida que debemos reconocer es que Él es dueño, aún de tu vida, aún de tu dormir. Y también por la misma muerte ya nos ha rescatado. Dios es dueño, es el primer punto que debemos notar aquí. En segundo orden debemos ver que el dueño da. Fíjense versos 26 al 28. Dice versos 26 al 28 de Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea, Él es dueño y ahora le dice a este hombrecito tan chiquito como yo, enseñoréate sobre él. Júzgalo, administralo. Esto es mío, pero yo te doy. Yo no entiendo por qué nos ha dado el Señor toda esta creación. Y en miniatura tenemos a nuestra familia. Y uno debería decir, wow, me has dado una familia, me has dado una casa, me has dado una iglesia en la cual pertenecer. Wow. Dios es dueño. Y el dueño le da a la criatura. Nosotros vemos aquí, entonces, en primer lugar, ¿no? Dos principios. Dios es dueño, Dios da, pero Dios da ¿a quién? Como acabamos de ver, Dios da al hombre para administrar lo que Él ha creado. Y el propósito es que el hombre en su administración refleje la gloria de Dios. Dios da no para que tú te engordes. Dios da para que tú a la misma vez tú pases lo que estás recibiendo. Señoread, sojuzgad. Es una gran bendición que vemos aquí. El autor del dar es Dios. Él es dueño. Y el dueño decide dar. No para que te engordes, sino más bien para que tú te mantengas en forma al hacer el ejercicio de seguir siendo nada más y nada menos que el transmisor de sus bondades, de sus provisiones, de su creación. Nosotros tenemos que recordar estas tres cosas en cuanto al autor del dar. ¿Okay? Pero aquí nosotros tenemos que ver, en primer lugar, reconociendo si Dios es dueño. Fíjense lo que dice en Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si Él es dueño de todo, tú no eres dueño de nada. Pero tú me dices, pero yo tengo mi casa, yo tengo mi carro. ¿Saben qué? Dios define el tener entre persona a otra persona solo para hacer una distinción en cuanto a lo que es tuyo y lo cuanto es mío. Porque al final, si Dios lo tiene todo, tú no tienes nada. No tienes nada en absoluto. ¿Sabes por qué? Y la manera más clara de reconocer esto es que cuando tú mueres, nada es para ti. Todo es para Dios. Y si tu yerno lo recibe, y 4 de los míos seguro lo van a recibir cuando yo muera, pero ellos lo van a tener solo temporalmente. ¿Por qué? Porque todo eso le pertenece a Dios. Nadie puede decir, ni una iglesia, ni una familia, ni una sociedad,
Ni siquiera el mundo puede decir, no, esto nos pertenece a mí absolutamente, porque para los hombres absolutamente nada les pertenece. Todo absolutamente le pertenece a Dios. ¿Está eso bien sellado en tu mente? Eso es lo que la Biblia enseña. Quiero hacer una pequeña ilustración aquí. El apéndice. Por muchos años se pensaba que el apéndice es inútil. Los evolucionistas decían, ya ven, eso es una muestra de los residuos de aquello que un tiempo éramos y se necesitaba, pero ahora ya no se necesita porque hemos evolucionado y hemos evolucionado muy bien. Bueno, algunos han evolucionado bien, otros no. Y no me mire mía. Mi esposa me hace recordar esta semana al estudiar ciencias con mis hijas, que el apéndice es el lugar de refugio para las buenas bacterias, para que no sean destruidos cuando uno toma una medicina y todas las buenas bacterias están en un colapso, están en un punto de persecución y de pronto si no tienes esas buenas bacterias tú puedes morir. Y es más, cuando ya no se puede, definitivamente va a venir la peritonitis por medio de este apéndice que se ha infectado y mueres. El apéndice cumple un rol importante que es ser el refugio de las buenas bacterias. Ningún apéndice aquí ha sido creado con una mente de ser inútil. Todos nosotros, por más chiquitos o grandes que seamos, hemos sido llamados ¿para qué? Para reflejar al dueño. ¿Y cómo reflejamos al dueño? Al dar. Porque Él cuando lo tuvo todo, Él dio. El autor entonces es Dios y Él es dueño. En segundo lugar, veamos la actitud en cuanto al dar. ¿Okay? La actitud en cuanto al dar. Si sabes quién es el dueño, si muy bien sabes quién es el dueño, tu actitud va a cambiar. Si alguien viene y me presta mi vehículo, tú no lo vas a usar a mi vehículo como si fuera el tuyo. Dice, ya, es de Pablo. Y espero que tengas esa consideración. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene esa consideración? Alguien dice, ¿quién cree que ha sido? Y ocurre muchas veces el abuso. Y nosotros tenemos esa tendencia a abusar lo que nos da el dueño. Y veamos esto. La actitud en primer lugar. Fíjense lo que dice en el verso 28 otra vez. Sojuzgadla y señorear, ¿no? La actitud en primer lugar es que Dios te da para que tú administres lo que Él da, pero para ello tienes que obedecer sus planes y sus instrucciones. Si tú no obedeces sus planes, si tú no obedeces sus instrucciones, más que seguro vas a colapsar. Más que seguro vas a encontrar la muerte. Y muchos han encontrado la muerte súbitamente. ¿Por qué? Porque no han administrado bien este cuerpo. No han administrado bien sus recursos. No han administrado bien las bendiciones del Señor. Es triste esa realidad. La única manera de conseguir lo que Dios desea es si tú escuchas sus instrucciones. Si tú obedeces sus planes. No, pero esto es mío. ¿Quién te lo ha dado? ¿Quién es dueño? En segundo lugar, debemos recordar lo que el Señor dice en Deuteronomio 8. Fíjense lo que dice el Señor en Deuteronomio 8. En Deuteronomio 8 es muy importante. En Deuteronomio 8, empezando en el verso 6, ¿okay? En el verso 6, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Recuerda las instrucciones que yo te estoy dando. No olvides que soy dueño. Verso 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales, que brotan en vegas y montes. Esto es hermoso. Verso 8. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel.
tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Es una tierra que produce y produce bien. Verso 10, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pero aquí viene, verso 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Yo soy dueño, yo te lo di, pero cuando te va bien, no se te ocurra olvidar de dónde has sacado lo que tú tienes. En otras palabras, si yo solía vivir en la punta del cerro y ahora estás viviendo en el Golf, no te olvides por qué medios has llegado allí. Bueno, digo el Golf porque parece ser algo exclusivo. ¿O hay algo más exclusivo todavía? Bueno, muchos me están mirando que miran que viven en el Golf. No. Ustedes conocen una mejor ilustración en todo caso. El punto es eso. Si yo solía no tener nada antes, pero ahora el Señor me ha bendecido, ¿qué voy a decir? Mira lo que he ganado. Mira lo que yo soy. Antes tenía una chocita, ahora tengo 2 casas. Antes ni un carro tenía, ahora tengo 2 carros. Antes tenía solo una hectárea, ahora tengo 400 hectáreas. ¡Uy, qué bueno que soy! El Señor dice, no se te ocurra olvidar lo que tú has recibido y quién lo ha provisto. Él es dueño y Él te dice, administra con mis instrucciones. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es una tendencia de nosotros a olvidar que cuando te va bien, no olvides al dueño. Y finalmente el punto aquí es, debemos recordar lo que dice Job 23:13. Rapidito los voy a leer para ustedes. En Job 23:13 el Señor nos da una tremenda instrucción aquí cuando dice lo siguiente. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y 42:2. Yo sé que todo lo que puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En otras palabras, Dios puede hacer y deshacer. Lo que Él te ha bendecido, Él lo puede quitar. Él es soberano. Él es dueño. Y el día que nosotros nos enorgullezcamos a pensar que lo hemos conseguido por nuestra cuenta, Él tranquilamente puede decir, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Es como el rico que dice, mira los graneros que he llenado y ahora ya no tengo más espacio. Voy a hacer más graneros para llenar todo lo que yo tengo ahora. Necio, no te olvides que hoy vengo a pedir tu alma. Así es el hombre que se olvida que Dios es dueño. Y debemos nosotros recordar esta advertencia. Entonces, si Dios me ha dado lo que tengo, ¿qué debo decir? Gracias. Mercy. O de repente, como lo diríamos en varios idiomas, ¿no? Thank you. Mercy. Gracias. Esa es tu actitud. Si el Señor te ha dado lo que tú tienes, te levantas diariamente en la mañana y dices, Señor, gracias. Thank you. Mercy. Gratitud es la actitud de una persona que entiende quién es el verdadero dueño. Y el verdadero dueño es Dios. No somos nosotros. Aquí hay una gran ilustración. ¿Alguien no sabe nadar aquí? No levante la mano, Marco. No, está abrazando a su esposa. Muchos no sabemos nadar. Si quieres ir y flotar aún sin saber nadar, te vas al mar muerto. Puedes leer tu periódico tranquilamente porque vas a flotar. Es uno de los lugares más profundos de la tierra. Y la densidad de la salinidad allí es tal que todo flota. Imagínense que peso 200 kilos. No se preocupen, yo me voy a bañar en el mar muerto.
porque ahí simplemente voy a flotar. ¿Por qué flotan? Por una alta densidad de la sal. ¿Saben por qué? Porque el mar muerto solamente recoge y nunca da. El río que flota allí es el Jordán, y todo el agua que fluye al mar muerto nunca sale. Y me hago esa pregunta yo, ¿estaré siendo yo un mar muerto en la iglesia? ¿Un mar muerto de 40 y pico años que yo tengo ahora? Con tu edad allí. ¿Cuándo hemos venido a los pies del Señor? Estoy simplemente recibiendo. Si soy eso, ¿sabes qué? Mi actitud es la de un mar muerto, que simplemente recibe y nunca da. Nunca da. El autor es el dueño, es Dios. La actitud es gratitud. Pero aquí viene el siguiente punto. La autoridad. ¿Cuál es la autoridad del dar? La autoridad del dar. Si queremos nosotros ver la autoridad del dar, debemos nosotros recordar lo que el Señor nos acaba de decir, ¿no? En este pasaje en Deuteronomio 8, cuando dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. En otras palabras, tus instrucciones no valen. Lo que tú nos dices aquí en tu palabra no me importa. ¿Sabes por qué? Porque yo sé mucho mejor que tú. Tengo 2 doctorados, estoy trabajando en una nueva maestría, mira la casa que tengo. Señor, en un tiempo quizás era bueno esto, pero ahora ya no vale. Y el Señor dice, no se te ocurra pensar de esa manera, porque el día que tú piensas de esa manera, te desautorizas. Ya no eres más un administrador de lo que Él provee, y aquí en adelante, tú eres dueño. Tú eres dueño. En otras palabras, tú eres Dios. Y el Señor nos quiere advertir que recordemos que la autoridad para dar viene de Él, y pensemos en esto, que nosotros debemos obedecer sus instrucciones, porque si no obedecemos sus instrucciones, no obedecemos su plan, no vamos a tener éxito, no vamos a tener buenos resultados. Y con eso queremos decir que para tener resultados, debes seguir lo que dice su manual. ¿Para qué? ¿Para ti? No, para su gloria. Qué bueno es cuando la gente ve y dice, miren lo que el Señor ha hecho en su vida. No dicen, miren lo que Pablo ha hecho. Aunque bueno, tengo errores. Lo que ocurre aquí es que estuve con mi familia en un funeral y de pronto mis primos se acercan y me dicen, ¿por qué tienes un buen matrimonio? Ahora, yo no los he dicho que mi matrimonio es perfecto. Bueno, no todavía. Entonces mis primos se me acercan y me dicen, 4 hijas y el varoncito, como todo el mundo lo dice, y el varoncito, que tienes que dejar que el nombre continúe, la familia, el nombre, ¿no? Bien machista mis primos. Y bueno, nuestro país no es tan machista, ¿no es así? Yo le digo, bueno, hubo un tiempo cuando no estuve agradecido al dueño por haberme dado 4 hembritas. Pero estoy madurando y agradezco a Dios por esos 4. Pero te digo esto, puedo tener problemas en mi matrimonio, pero ¿sabes qué? Ella ama a un dueño y yo también. Y por eso es que encontramos satisfacción en nuestra familia. Y de pronto se pasaron 2 horas preguntándome qué es lo que hago en mi matrimonio, qué es que hago con mis hijas, cómo las educo, qué hago, y querían que ore por ellos. Ahora, no estaban viendo necesariamente a mí porque yo no lo hice, yo
fui sincero en decirle, si no hubiera sido por el Señor, hace tiempo que mi esposa ya me hubiera dejado. Porque hubiera escuchado a todos que dicen de repente por ahí, oh, ese chatito, ese negrito, mira, ¿no? Y no les culpo. Pero ella vio algo que ustedes no vieron, y gracias a Dios por ello, el amor es ciego. Escuchemos bien al dueño. Y si tú como esposo estás escuchando bien al dueño, tú como esposa estás escuchando bien, ambos se van a complementar. Y de pronto varios de mis primos querían saber más. Y yo retorné a mi casa muy humillado ese día, porque sentí que el dueño estaba hablando y no yo. Y eso deseo para ustedes. Esta prédica es nada más que un testimonio, porque muchos de ustedes saben muy bien lo que les estoy diciendo porque conocen. Aquí vemos, si no obedecemos lo que Él dice, no vamos a obtener sus resultados. Pero también nos dice lo siguiente, que sus instrucciones tienen limitaciones. Y esta es la parte que no nos gusta. Puedes tomar de todo, pero aquí hay un arbolito. Y no se te ocurra coger de él. Y de pronto es 99 árboles. ¡Wow! Miren lo que hay. Uno. Pero Señor, ¿y tú estás seguro que no puedo tocar de esto? No. Te va a ir bien con tal que tú goces de los 99. Pero esto es mío. No, pero ¿cómo es posible? No seas tan malo. 99 para mí y 1 para ti no está mal. ¿En qué matemática, en qué lógica ocurre eso? En la lógica de los hombres. Nos ha dado 99, pero queremos el unito que está allí. Todo administrador, si va a ser un buen dador, va a tener que reconocer las limitaciones que nos da el Creador. Son restricciones no para apachurrarte, son restricciones no para restringir tu potencial, sino más bien para expandir tu potencial. Si no me creen, educa a tu hijo sin límites, sin restricciones, y vas a ver lo que hace contigo en su adolescencia. Si nosotros sabemos lo que significa beneficiarnos de hijos que tienen sus parámetros en los cuales le hemos enseñado, los cuales ellos deben vivir, ¿cuánto más un Dios que es santo, que no conoce pecado? Y Él te dice, hay limitaciones a tu administración. Si tú vas a meter droga en este cuerpo, te vas a destruir. Si tú solamente vas a amasar esta vida riquezas para ti, también. Y esto es lo que ocurre. Sus instrucciones tienen limitaciones. ¿Por qué? Tienen limitaciones para mantener una comunión saludable con Él. No son para restringirte. Porque el día que tú le dices a tu hijo, no metas ese clavo en ese enchufe, tú no lo estás diciendo porque le odias. Tú le dices porque le amas. Y quieres que Él llegue a vivir a los 80 y no solo hasta los 5 años. Cuando Dios pone límites a nuestras bendiciones, a nuestras promesas, es porque quiere que tú vivas en lo máximo de tu potencial. Empieza temprano a reconocer que las limitaciones, los parámetros que se dan, no son para que tú vivas allí cuestionando a Dios. Aquel cristiano que se pone a pensar tu vida, pero no puedo fumar, no puedo tomar, no puedo bailar, no puedo hacer eso. En primer lugar, ningún anciano le ha dicho que no fume. Ningún anciano le ha dicho que no baile. Ningún anciano le ha dicho esto. Tú estás en la libertad. Pero sabes muy bien que si quieres ser un buen administrador de este cuerpo que el Señor nos ha dado, el licor no está bien, la droga no está bien, el humo no está bien. Hay límites, porque Él es Dios. Y el día que tú no estés sujeto a sus limitaciones, te vuelves Dios, pero tú no puedes ser Dios porque no puedes controlar nada de ti. Y eso es lo que estoy aprendiendo en mi vida. Y por ello es que cuando siento las tentaciones de libremente
ser dueño de algo que no me pertenece, doy gracias a Dios, porque es algo que ha puesto en tu corazón por medio de su Espíritu obedecerle. ¿Qué pasa cuando nosotros no seguimos en esas instrucciones? Princeton, Harvard, Yale, luz y verdad, por su poder alcanzará. Y esto fue fundado por cristianos puritanos. Todas estas universidades comenzaron bien, pero poco a poco fueron desechando las instrucciones. ¿Por qué? Porque de pronto tenían una tremenda cabeza, conocían más, conocían mejor. Las instrucciones, no. Eso es solamente para aquellos antiguos. Y muchos aquí vamos a ser tentados en desarrollar esa mentalidad. Estos son hombres que son muy cotizados como profesionales, pero en cuanto a la eternidad están cero a la izquierda. ¿Cómo comenzaron? Comenzaron bien con él. Esta universidad fue para formar a pastores. Esta universidad fue formada por aquellos que salieron exalumnos de Harvard, empezaron Yale, con el propósito de estudiar el griego, el hebreo, para que sean más efectivos en la enseñanza de la gente, del temor al Dios, el temor al dueño. Pregunto ahora, ¿están siguiendo las instrucciones? No. ¿Qué instrucciones están siguiendo? Aquello que nos da este coeficiente sin un temor a Dios. La autoridad es la palabra de Dios, con tal que tú te sujetes a ello. En cuarto orden, el adversario. El adversario del dar. En Génesis 3:1, el diablo se acerca al hombre y a la mujer y le dice, ajá, con que Dios ha dicho, ¿no? ¿Cómo es posible que esa iglesia donde tú vas te diga tal o cual cosa? A propósito, hoy en día hay ciertas iglesias que te dicen que te vistas de esta manera, que tienes que dar de esta manera. Yo no creo que eso sea bíblico. Lo que la iglesia debe decirte siempre tiene que ajustarse a lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí hay un detalle. Cuando el adversario, que es el enemigo, se presenta en nuestros corazones para restringir nuestro dar, viene de esta manera. En primer lugar, hay un propósito, hay una estrategia y hay un resultado. El propósito es hacerte el dueño. El diablo quiere que tú seas dueño. Él quiso usurpar lo que le pertenecía a Dios. Y todo aquel que usurpa lo que le pertenece a Dios está haciendo lo mismo que hace el diablo, aún hasta hoy en día. El propósito del diablo, del enemigo, de un buen administrador, de alguien que da, es hacerte dueño. La estrategia, ¿cómo es la estrategia? Cuestionar las instrucciones del dueño. Cuestionar lo que dice la palabra de Dios. No, si lees una vez al año tu Biblia está bien. Si oras, de vez en cuando. Si no estamos empapados de conocer bien la palabra de Dios, vamos a ser presa fácil de las tentaciones del adversario. Y Él quiere que tú seas dueño. ¿Por qué? Finalmente el resultado va a ser tal del cual tú no lo vas a poder vivir para contar. Dice en Juan 10:10, porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y aquellos de nosotros que vivimos la vida como dueños, vamos a terminar en hurto, en muerte, en odio, en discordia, falta de perdón y lo que sea. ¿Por qué? Porque creemos que somos dueños. Creemos que somos dueños. Voy a culminar con esto. La aprobación del dar. La aprobación del dar. Un día vamos a rendir cuentas por lo que el dueño nos ha dado. Y aquí tenemos un texto en Mateo 25. En Mateo 25. Leemos lo que dice en Mateo 25. En primer lugar, en el verso 15. Dice el Señor, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos.
En otras palabras, debemos recordar lo siguiente, de acuerdo a este verso: cada uno recibe de acuerdo a su habilidad. Y quiero ser bien claro en esto. Pero Señor, ¿por qué me has dado este puestito aquí en la iglesia y a otro le has dado algo más grande? Señor, ¿por qué me has dado a mí 50 y a él le has dado 100 seguidores? Señor, ¿por qué? Y nos comparamos. ¿Por qué yo tengo esto y él tiene el otro? El Señor dice, a cada uno le es dado de acuerdo a su capacidad. Conténtate con lo que el Señor te ha dado. Ahora, no estoy diciendo que debes conformarte, porque la siguiente parte tiene que ver con esto. El contentamiento es un síntoma de un buen administrador. Es alguien que va a dar porque sabe muy bien quién es dueño. Pero también nos dice aquí, que en Mateo, en la misma secuencia, versos 16 al 18 ahora, versos 16 al 18, nos dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Si cada uno recibe de acuerdo a su habilidad, también debemos reconocer que cada uno debe maximizar lo que recibe. Si te da una casita, utilízalo para el Señor. Si te da un sueldo mínimo, administralo bien y da para el Señor. Si te ha dado un gran terreno, utilízalo para el Señor. Porque aquel que tiene quizás menos que tú, de repente está administrando mejor que tú. Pero lo que tú tienes, el Señor dice, maximízalo para mi gloria. Concluimos con esto. Se habla de un niño que le dice a su mamá: mami, voy a irme a dormir, pero mañana, cuando me despierte, te voy a dejar una lista antes de ir al colegio. Ah, ya, le dice, se va a dormir. Y verdad, el niño se levanta temprano y hace una lista. Y en la lista decía: por lavar los platos, 2 soles. ¿Okay? Por limpiar mi cuarto, 2 soles. Por aspirar la sala, 2 soles. Por sacar la basura, 2 soles. ¿Okay? Por sacar a caminar al perro, 2 soles. Total, 10 soles. Mamá, tú me debes 10 soles. Y se fue. Termina el colegio, la escuela, él vuelve y ahí en la cocina, en la mesa, ve otra lista. Y encima de la lista, 10 soles. Un poco intrigado, se acerca y lee la lista. En la lista decía: por cargarte 9 meses en mi vientre, 0 soles. Por darte de lactar hasta los 7 años, cuando debería darte solo hasta el 1 año, 0 soles. Por cambiarte los pañales y por limpiarte el moco, 0 soles. Por pasar la noche, varias noches, sin dormir cuando estabas enfermo, 0 soles. Por comprarte las zapatillas que más te gustaban, 0 soles. Cuando el niño vio esto, lo único que quería salir de su corazón era devolver los 10 soles. Porque de pronto empezó a razonar en la experiencia lo que significa tener a alguien tan desprendido que te cobra 0 soles. Nos hemos acostumbrado tanto a la iglesia, nos hemos acostumbrado tanto a Jesucristo. Recibimos su luz, recibimos su calor, recibimos el calor de los hermanos. Pero de pronto lo dejamos la lista allí.
Nos hemos acostumbrado tanto a nuestra salvación y el Señor nos lo da y Él dice, 0 soles. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tus recursos? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por ser un Padre tan bueno, que cuando nosotros ponemos nuestra lista, tú nos das más de lo que necesitamos. Y Señor, cada uno de nosotros seguro nos sentimos como yo, culpable de que quizás hemos usurpado muchas veces lo que te pertenece. Y pedimos, Señor, que en esta mañana podamos ponernos a cuentas contigo. Y sobre todo pedimos para aquellos que nunca se han atrevido a ver su vida delante de un Dios creador, que entregó a su mismo Hijo como el Salvador. De repente tú estás viviendo tu libre albedrío a tu antojo, sin saber que más adelante tienes que rendir cuentas. Si hay alguien aquí esta mañana que no ha reconocido a Jesucristo como un regalo de Dios, como Salvador de nuestros pecados, ruego que al reconocer que Él es dueño, podamos decir, gracias Señor por darme un precioso regalo en Jesucristo. Bendice la congregación. Te alabamos, Padre Santo, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.